Esta reflexión se extiende, por supuesto, al Estado, su concreción más cultivada, la misma que expresa toda su crudeza a través de los imperios y su afán de control global, bien de manera abierta o bien como concreción de la diplomacia de la deuda y otras formas sutiles de control. Estados Unidos, la cabeza aún más reinante entre ellos, supuesta concreción de la democracia y donde solo han gobernado los voceros del eterno bipartidismo allí reinante, hoy más difícil de desbancar por la cantidad de millones de dólares que demanda. En una democracia mercantilizada, adelantar una campaña electoral, celebró elecciones el martes 3 de noviembre. Veamos las iniciales lecciones que de este suceso extrajo Raúl Sivech. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías de cada quien. Como ustedes saben, vivimos tiempos complejos, tiempos convulsionados, tiempos imprevisibles de incertidumbre. Y cuando uno está en plena incertidumbre, cuando la niebla le impide ver más allá de una pequeña distancia, todos hemos pasado en algún momento físicamente por situaciones así, lo más adecuado es decir, bueno, me aferro, me agarro, tomo como referencia los hechos más sólidos, ¿verdad? Yo estuve en un terremoto, un sismo en México una vez y me agarré a una pared, aunque no tenía cómo agarrarme, me apoyé en una pared porque era lo más sólido que tenía. Bien, conceptualmente es algo similar, ¿verdad? Uno tiende a ver las cuestiones que le dan firmeza a sus análisis. Por ejemplo, en empatía con el historiador francés marxista Fernand Braudel, el tiempo largo, o por ejemplo las estructuras, no para no ver los cambios, sino para mantener los puntos de referencia. Braudel tenía una frase que a mi modo de ver es ideal para abordar el tema electoral en Estados Unidos. Decía, los acontecimientos son polvo. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, que la anécdota, la macroeconomía, el último dato de inflación o de Producto Interno Bruto de tal o cual país, en su contexto histórico de tiempo largo es mínimo, tiene una influencia mínima. Entonces, hoy, trasladado a las elecciones de Estados Unidos, diría, gane quien gane en Estados Unidos, el resultado es el mismo en el tiempo largo. ¿Cuál es el resultado? La inevitable decadencia imperial que ya se viene anunciando hace mucho tiempo y que va escalando, va creciendo de una manera importante. Fíjense qué dato para mí mayor. Estos días en Estados Unidos, en los días previos a las elecciones, una semana, numerosos comercios de grandes ciudades han puesto vallas, han puesto tablas, como cuando hay un huracán, por previsible violencia postelectoral. Para mí ese dato, el hecho de que media población de Estados Unidos odia a la otra media, es mucho más importante que el resultado puntual de las elecciones. Estados Unidos vive una decadencia en lo que yo creo que es el dato fundamental. El factor humano, los seres humanos, las personas de carne y hueso, cómo están, cómo viven, qué sienten. Si uno compara Estados Unidos con China, en China la población vive una situación de optimismo, de crecimiento. El otro día salió el Huawei Mate 40 a la venta. Y en la página web que lo vende, jd.com, esa nueva clase de Huawei se agotó en 11 segundos. O sea, parece broma. Y vale casi $1.000 esa marca de teléfono Huawei. Consumismo sí, pero hambre de nuevas tecnologías. Fíjense desde el punto de vista de esto que llamo el factor humano, en consonancia con la novela de Graham Greene. China tiene hoy el mayor sistema de seguridad social del mundo, que incluye un seguro médico básico que cubre a 1.300 millones de personas, o sea, toda su población, y el seguro de pensiones, o sea, las jubilaciones, abarca a 1.000 millones de personas.
En contrapartida, el sistema de salud de Estados Unidos es caro. Las personas en su inmensa mayoría que quieren un sistema de salud adecuado tienen que pagar por él y se endeudan, y eso genera disconformidad, lógicamente. Pero además en Estados Unidos la desigualdad viene creciendo de forma exponencial. La mitad de menores ingresos de la población en 50 años, de 1970 a hoy, aumentó sus ingresos muy por debajo de la inflación, ¿verdad? La clase media un poquito menos que la inflación, y el 1% multiplicó sus ingresos por 7. Entonces, el 0,1%, perdón. Eso es una polarización en una sociedad, y la polarización genera enormes problemas. Voy a otro dato, que para mí también es un dato duro: la esperanza de vida al nacer. En 1960, la esperanza de vida en China era de 43 años. Hoy es de casi 77. Y un par de añitos menos, un año menos que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, la esperanza de vida al nacer lleva estancada desde 2010 y en los últimos años en un pequeño retroceso. A tal punto que la esperanza de vida al nacer en Estados Unidos se coloca en el número 37 del mundo, por detrás de todos los países europeos, pero también de Chile, de Cuba y de Costa Rica. Colombia está cerquita ya de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la calidad de vida de las personas es inferior año a año en Estados Unidos y no consigue dar vuelta a una situación de deterioro de su población. La población de edad intermedia, 45 a 60 años, está muriendo. Hay 500.000 de personas de esa edad que han muerto en los últimos años por cirrosis, suicidios, alcohol, drogas legales que se venden para opiáceos, para combatir el dolor crónico de personas que han quedado desempleadas, como ha quedado todo el cinturón industrial de Estados Unidos, ¿verdad? Porque se ha trasladado la industria a Asia y en particular a China. Fíjense que hoy en Estados Unidos la mitad de los jóvenes que tienen 25 años, la mitad de los jóvenes viven con sus padres, no por elección, porque no pueden pagar un alquiler, una renta. Esto duplica la tasa de jóvenes que vivían con sus padres a esa edad hace 20 años. O sea, la cosa va descendiendo de una forma exponencial. En los 7 primeros meses de este año, en Estados Unidos se vendieron 19 millones de armas, casi el doble de lo que se vendieron en el mismo tiempo el año pasado. Y un último dato económico para entrar en las conclusiones. En 1989, hace 30 años, un director, un gerente de una empresa multinacional ganaba 60 veces más que un trabajador. Hoy gana 320 veces más. Eso quiere decir que la desigualdad, la brecha salarial en las personas que tienen empleo, ¿verdad? O sea, entre el salario medio de un trabajador y el de un CEO, de un manager, se ha multiplicado por 5. Esto quiere decir que el sistema está en plena decadencia, mientras Asia, China están en ascenso. Ante este panorama es que yo digo, quien gane la Casa Blanca es lo de menos. La guerra internacional de comercio, el peso desmedido del sector financiero, el peso desmedido del 1% y del 0,1% en la riqueza de Estados Unidos y del mundo, es cada vez una losa que pesa más sobre las sociedades. Y creo que es importante considerar la población, la calidad de vida de la población, porque normalmente se hace hincapié en la economía y los geopolíticos en las armas. Pero la población es el dato principal. Son seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, los que producen, los que consumen,
los que hacen que una sociedad suba o baje, que una sociedad camine en un sentido, como se le llama, de florecer, de expandirse, o si la población está bien alimentada, bien cuidada, bien educada. Hoy en día China y Asia están en el top del ranking, en el punto más alto del ranking de la calidad de educación. Esto hace que una nación tenga esperanzas ascendentes. Y en el otro polo vemos una sociedad que fue espléndida, que sigue siendo muy poderosa, pero que sufre como una metástasis interna que la hace entrar en declive. Este dato de que los comercios en las grandes ciudades, no todos, pero muchos, se han blindado, se han protegido por la violencia postelectoral, la previsible o posible violencia postelectoral, para mí es un dato fundamental. Eso no pasa en ningún país de América Latina, y eso que tenemos democracias de baja intensidad y sociedades militarizadas. Entonces, ese es un dato importante. Ustedes saben, la población de Estados Unidos está armada cada vez más. Se pueden manifestar con armas, unos rifles, unas ametralladoras impresionantes en la calle, y eso es parte de la decadencia. Una sociedad que no confía unos en otros, que no confía un barrio y otro barrio, que no confían en la legitimidad de las instituciones ni de los resultados electorales. Esto es una sociedad que tiene los días contados. Yo sostengo que los grandes imperios, los historiadores sostienen que los grandes imperios en la historia han colapsado más por razones internas que por una presión externa. Pocas diferencias en su proceder violento, guerrerista y hegemónico pueden esperar los pueblos del mundo del gobernante de los Estados Unidos, sea demócrata o republicano, mucho menos cuando el afán de uno u otro es impedir que el imperio que encabezan acelere su crisis y no sepan luego cómo contener por unos años más a China en su descomunal ascenso imperial. Ya veremos cómo prosigue la disputa entre imperios y en los próximos 4 años cómo nos vamos ajustando los pueblos del mundo a esta realidad.